Hola a todos y bienvenidos una vez más a su programa Fisiosalud TV. El día de hoy estaremos hablando acerca de las técnicas de expiración lenta. Mis compañeras y yo, María Camila, estamos muy dispuestos a explicarles paso a paso cómo se realizan dichos procedimientos. Entremos en materia. Estas técnicas surgieron en el país de Bélgica hace mucho tiempo atrás, como respuesta al descubrimiento de la capacidad antigravitatoria de las secreciones bronquiales. La función principal de estas técnicas es drenar todas aquellas secreciones que se encuentran dentro de las vías aéreas medias, puesto que mejoran el transporte mucociliar y ayudan a mejorar la interacción que hay entre el moco y el aire que pasa por las vías aéreas. Esto se logra principalmente en la fase expiratoria, que es donde el calibre de la vía aérea se va a volver más pequeño y el flujo va a pasar con mayor velocidad llevándose a todas esas secreciones hacia vías aéreas más proximales. Allí, el fisioterapeuta evaluará la aplicación o implementación de las técnicas de expiración forzada para que al paciente le sea más fácil expulsar dichas secreciones. Recordemos que las secreciones se diagnostican a través de la auscultación pulmonar. A continuación, les explicaré más detalladamente cómo se realiza la técnica de expiración lenta total con glotis abierto. Bueno, y en primer lugar vamos a hablar de la técnica de expiración lenta prolongada y Silvana Arias nos va a dar la introducción. Adelante, Silvana. La técnica ELTCO, que por sus siglas es expiración lenta total con glotis abierta. Entonces, ¿esta técnica en qué consiste? Es la misma lateral, pero la única diferencia es que el paciente va a estar en decúbito supino. Entonces, ¿qué va a pasar? Se le pide al paciente que respire normalmente. El fisioterapeuta o la persona que vaya a realizar la técnica coloca sus manos sobre la caja torácica y el abdomen del paciente y va a sincronizarse con la respiración normal del paciente. Cuando ya se hayan sincronizado ambos, o el paciente se haya sincronizado, el fisioterapeuta se haya sincronizado con el paciente, el fisioterapeuta va a realizar una presión hacia superior en el abdomen del paciente, en el diafragma, para favorecer la movilización de estas secreciones. ¿Listo? ¿Con qué fin se hace? Con movilizar las secreciones que se encuentran más distales. ¿Listo? Es muy importante en esta técnica también tener en cuenta que no es tan recomendable realizarla en niños pequeños. ¿Listo? Tampoco está contraindicada más bien en personas ya con bronquiectasias muy severas, con abscesos y con lesiones cavitarias. ¿Listo? Sin embargo, en quien está pues muy indicado en personas que tengan secreciones, bueno, hipersecreción ya a nivel muy distal. ¿Listo? No siendo más, Cami, te dejo para que tú sigas y nos muestres la técnica. ¿Listo? Que invité a la señora Roselena Oaxaca, quien nos va a ayudar a demostrar esta técnica. Buenos días, señora Rosa. Buenos días, María Camila. Bueno, entonces, esta técnica tiene tres fases. La primera fase consiste en posicionar nuestra mano en la parte del tórax del paciente y la parte del diafragma. ¿Listo? Entonces, le vamos a pedir al paciente que inspire y expire de manera normal. ¿Listo? Como normalmente su paciente lo hace. Exacto. Nos vamos a ir acomodando a este patrón ventilatorio. Y posteriormente vamos a aplicar la técnica del acordeón. Listo. La segunda fase es la fase de insuflación. Igualmente vamos a posicionar nuestra mano en el tórax del paciente y otra a nivel diafragmático. Aquí volvemos a indicarle al paciente que inspire y expire de manera normal. Nos acomodamos al patrón ventilatorio y luego ejercemos la técnica del acordeón.
Mantenemos 10 segundos. ¿Listo? Ahora vamos a realizar una inspiración y una expiración forzada. ¿Listo? Como yo lo voy a hacer. Listo. La tercera fase es la fase de desinsuflación. Esta fase se realiza también con la mano a nivel del tórax y otra a nivel diafragmático. Entonces, nos volvemos a acomodar al patrón respiratorio del paciente. Exactamente. Inspira y expira normalmente. Y volvemos a aplicar la técnica del acordeón, pero a mayor velocidad. Listo. Muchas gracias, doña Rosa. Gracias, María Camila. Ahora nos vamos a dirigir a hablar con Paula Llano, quien nos tiene toda la información acerca de la técnica de expiración lenta prolongada. Así es, Camila. Mi nombre es Paula y el día de hoy los acompañaré con la técnica de expiración lenta prolongada. Para la técnica de expiración lenta prolongada, nuestro paciente tiene que estar en decúbito supino. Una de nuestras manos tiene que estar en su reja costal y la otra en su parte abdominal. Vamos a dejar que tenga un ciclo respiratorio normal en la parte de inspiración, pero para la parte de expiración, cuando éste la comience a hacer, lo que vamos a hacer es ejercer una presión hacia abajo, lo que nos va a permitir una desinsuflación del pulmón. Cuando él llegue a su parte de volumen residual, él va a tomar otra vez aire, nosotros vamos a relajar las manos y al momento de comenzar nuevamente la expiración, vamos a acompañarlo con nuestra presión hacia abajo. Lo vamos a hacer durante 2 a 3 ciclos respiratorios. Como indicaciones de esta técnica, está indicada en niños hasta los 8 años y en todo tipo de secreciones. Mientras que contraindicaciones, está contraindicada si tiene un reflujo gastroesofágico, anomalías cardíacas y anomalías neurológicas centrales. Muy interesante tu explicación, Paula. Continuamos con Mariana Rodríguez, quien nos va a hablar acerca de la técnica de expiración lenta lateralizada con glotis abierta. Así es, Camila. Debemos tener en cuenta que esta es una técnica de expiración lenta con glotis abierta. Comienza en capacidad residual funcional hasta volumen residual. Se realiza en decúbito lateral, donde la acción ejercida actúa sobre el pulmón infralateral. Es una técnica activo-asistida catalogada como no convencional para pacientes que presenten un trastorno fisiopatológico obstructivo. Se deben realizar 4 ciclos respiratorios que arrastran las secreciones de las vías aéreas medias a las vías aéreas proximales. Se debe concluir con una tos del paciente para la eliminación de las secreciones de la vía aérea proximal. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a pedirle al paciente que se acueste de forma lateral y suba su brazo por encima de su cabeza. Nuestras manos vamos a ponerlas sobre la reja, una sobre la reja costal y la otra mano la vamos a poner en el abdomen. Vamos a pedirle al paciente que inspire por la nariz y expire por la boca como si estuviera empañando un vidrio. Entonces, inspire y expire. Debemos acompañar el movimiento y al finalizar el movimiento hacemos una ligera presión. Otra vez, tome aire, bótelo, bótelo. Y de nuevo, tome aire, bótelo. Listo. Finalizamos con una tos del paciente. Tome aire y tosa. Para finalizar, debemos recordar que las indicaciones para esta técnica son un paciente adulto colaborador que curse con broncorrea o dificultad para expectorar, bronquiectasias o hipersecreción,
Y las contraindicaciones son alteración de la ventilación-perfusión, incapacidad de mantener decúbito lateral, pacientes con hemoptosis o pacientes con inestabilidad hemodinámica. Muchas gracias, Camila. Continuamos en estudio. Así es, Mariana, y complementando tu información, el paciente también puede realizar la maniobra de la tos de manera asistida con el terapeuta. Ahora vamos con Natalia Patino, quien nos va a explicar cómo funciona la técnica del ciclo activo de la respiración. Adelante, Natalia. Así es, Camila. Hoy voy a explicarte el ciclo activo de la respiración y esto va muy enfocado a los pacientes que tengan EPOC, fibrosis quística y a todos aquellos que tengan patologías que cursan con el aquello exceso de secreciones pulmonares. Entonces, el ciclo activo de respiración cuenta con 3 fases. La primera fase cuenta con que el paciente se ponga una mano en el pecho y la otra en el abdomen y haga 3 respiraciones normales. Entonces vas a expirar y expirar como normalmente lo haces. La segunda fase es la inspiración con pausas. Es donde el paciente se le pide que inspire y a medida que va expirando se le pide que haga una pausa. Uno cuenta hasta 3, vuelve y toma aire, cuenta hasta 3 y vuelve y toma aire. Entonces lo que vas a hacer es, yo te digo inspira, inspiras, haces, cuento hasta 3, cuando te diga vuelve y inspiras, haces, cuento hasta 3 y vuelves y inspiras lo máximo y botas despacio. Entonces vas a inspirar, 1, 2, 3, vas a volver a inspirar, sin botar el aire, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y bota el aire. La tercera fase es de expiración forzada, entonces se le va a pedir al paciente que tome todo el aire posible y que lo expulse con la boca abierta. Entonces vas a hacer y vas a sacar todo el aire. Entonces dale, todo y vas a botar con boca abierta. Una vez más. Bota, una vez más, y bota. Gracias, Natalia. Y ahora nos dirigimos a hablar con Silvana Arias, quien nos va a explicar cómo se realiza la técnica de drenaje autógeno. Dale, Silvana. Bueno, hola Camila, ¿cómo estás? Sí, como tú lo decías, el día de hoy vamos a hablar de 2 técnicas. La primera es el drenaje autógeno, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste el drenaje autógeno? Esta es una técnica en la cual se le pide al paciente que realice 3 respiraciones. La primera es una superficial. Entonces, se le pide al paciente que respire rápido, seguido y cortico. Entonces, ¿con qué fin? Con el fin de movilizar secreciones que se encuentren en la vía aérea superior. ¿Listo? La segunda es la media, la fase media. Entonces en esta el paciente va a tener una respiración relativamente normal y lo mismo. La idea es movilizar secreciones que se encuentren en la vía aérea, más que todo central. Y ya vamos a hablar de la profunda, en la cual se le pide al paciente que inspire y expire profundamente y bueno, primero inspira, sostiene el aire 3 segundos y luego lo bota. Esta inspiración y expiración deben ser lentas, ¿listo? También con el fin de movilizar secreciones que se encuentren, en este caso, más distales, más profundas, para que éstas puedan llegar a nivel central de la vía aérea y luego ser expulsada. El propósito en particular de esta técnica, ¿cuál es? Es generar tos. ¿Para qué? Para que se dé la correcta expulsión de estas secreciones. ¿Listo? Bueno, con esta técnica está indicada fibrosis quística. ¿Por qué? Porque en la fibrosis quística se da una acumulación de secreciones en los bronquios, lo cual hace que se reduzca la luz de la vía aérea por estas secreciones y se dificulte como tal el paso del aire por medio de estas vías. Entonces, ¿qué necesitamos? Drenar todas esas vías aéreas congestionadas, liberar esas secreciones para que pueda funcionar correctamente el ciclo de la respiración. ¿Listo? Es muy importante 2 cosas. La primera, esta técnica no es recomendable realizarla en niños pequeños, porque como ya lo van a ver más adelante, el paciente debe tener un muy buen control de su respiración.
Entonces en niños pequeños es un poco difícil que ellos realicen esto, que sigan las órdenes. Entonces es preferible no hacerlo, realizar otras técnicas. Pero en niños que estén más grandes, que ya tengan 7, 10 años, se puede realizar. ¿Listo? Y lo segundo es que hay que tener mucha precaución con personas que sufran de síncopes o que manifiesten que hayan perdido el conocimiento recientemente. ¿Por qué? Porque en la primera técnica los pacientes aumentan su frecuencia respiratoria. Esto puede llevar a que el paciente sienta mareo. Entonces no queremos que el paciente resulte haciendo un síncope por nuestra culpa. Entonces es preferible evitar o tener las precauciones adecuadas para evitar este tipo de episodios. ¿Listo? Listo, eso fue todo. Entonces, Cami, vamos a pasar a ver a nuestra paciente a ver cómo nos va con la técnica. ¿Listo? Buenas tardes, doña Consuelo, ¿cómo está? Buenas tardes, señorita Fisio. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Bueno, señora Consuelo, el día de hoy vamos a realizar una sesión de terapia respiratoria que se llama drenaje autógeno. En esta sesión lo que vamos a hacer es realizar una serie de respiraciones para movilizar y expulsar algunas secreciones que pueden estar en su vía aérea, en sus pulmones. ¿Listo? Entonces le voy a pedir 3 cosas. Van a ser 3 pasos. El primero va a ser que va a tomar aire muy profundo, muy profundo. Yo voy a indicarle con mi mano. Va a tomar aire profundo, pero despacio. Cuando yo tenga mi mano, va a sostener el aire durante 3 segundos. ¿Listo? Y posteriormente va a soltar el aire despacio, despacio, y la boca va a estar haciendo en forma de O. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, bueno. Sus manos van a ir colocadas, una en el pecho y otra en el abdomen. Perfecto. Listo, entonces. Arrancamos. Toma aire. Sostén. 1, 2, 3 y suelta. Eso es. Otra vez. Toma aire. Despacio. Y sostén. 1, 2, 3 y bota. Listo. Esa fue la técnica de drenaje autógeno profunda. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la media. ¿En qué consiste? Con sus manos igualmente colocadas acá, va a tomar aire despacio igual, pero ya no va a ser tan profundo, va a ser un poquito menos. ¿Listo? Entonces, míreme a mí primero. Va a ser. ¿Listo? Igualmente sosteniendo los 3 segundos. ¿Listo? Y arranca. Toma aire. 1, 2, 3. Suelta. Una vez más. Toma aire. 1, 2, 3. Suelta. Perfecto. Listo. Muy bien. Ahora el último, ¿en qué va a consistir? Con sus manos igual colocadas, va a tomar aire y va a soltar el aire igual, pero ahora va a ser más rápido. Va a ser. ¿Listo? Si siente mareo, me avisa, por favor. Y arranca. No. Tienes que tomar por la nariz y sueltas por la boca. ¿Listo? Y inicia. Listo. Listo, muchísimas gracias, doña Consuelo. Con mucho gusto. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, y esta fue una edición más de su programa Fisio Salud TV. Hasta una próxima oportunidad.